Pues buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar acá en esta sesión del Seminario de Economía Solidarias 2026 que coordinamos la doctora Marcia Moreno y un servidor. Y en ese sentido de la bienvenida, pues nos permitimos en compartir ya el avance que llevamos de este seminario, un poco de las discusiones que hemos tenido donde estamos casi en la recta final de esta primera parte del seminario, donde hemos hablado sobre comunes, dones, feminismos, que hemos hablado sobre confianza y vulnerabilidad, y ahora llegamos a esta cuarta sesión, quinta en términos numéricos, pero cuarta en términos del contenido, que se llama Formación de Cuidadanía como mecanismo para la sostenibilidad de las cooperativas de cuidado. Y nos acompañan como profesoras que van a presentar la doctora Angélica Berenice Ledesma García y Ana Lilia Valderrama Santibáñez del Instituto Politécnico del Nacional. Y nos acompaña el doctor Gustavo M. de Oliveira de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que además está en Brasil y le agradecemos que esté acá porque tenemos una diferencia horaria de 3 horas. En ese sentido, sería la sesión número 4 y ya terminaríamos esta primera sección con la quinta sesión que se va a desarrollar el mes que viene. En términos generales, la dinámica del seminario, pues tenemos que las personas presentadoras tendrán 40 minutos, la persona comentadora 25 minutos como de reflexiones, réplica, y a partir de ello abrimos un diálogo, reflexión abierta de las personas asistentes. Todos los textos, si lo leyeron, bueno, esa es la idea de que podamos discutir sobre los textos, pero si no más ven y quieren después acceder al texto, hay versiones de presentación en nuestro sitio web. Asimismo, esta sesión está siendo grabada para quedar como repositorio en el sitio de YouTube de investigación de la Universidad de Monterrey, y a partir de cuando termine el seminario en adelante, vamos a estar difundiendo diversos materiales en esta cuenta de Instagram, Hackean Mercado, que pues es abierta y se pueden ir ahí compartiendo varias cosas, no solamente del seminario, sino también de sus propios intereses, ¿no? Y estamos la doctora Marcia y yo abiertos pues a comentarios, recomendaciones y sugerencias. Entonces, les agradecemos mucho su presencia y en ese sentido le damos la palabra a las presentadoras. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto poder compartir en este espacio con tantas personas con un interés común, ¿no?, en la economía social. Voy a compartir la pantalla para darle la palabra a la doctora Ana Lilia, quien va a abrir esta presentación. Yo soy Angélica Ledesma y pues muchas gracias por el espacio. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Igual, buenas tardes, noches para todas, para todos. Y bueno, pues va a ser un gusto el día de hoy platicar un poco sobre pues algunos trabajos que hemos estado realizando a lo largo de los últimos pues ya 6 años y pues básicamente pues estaremos hablando, ¿no? Sobre la economía social, pero muy en particular sobre cómo es que están funcionando cooperativas de cuidados. Y bueno, pues es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y vamos a darle. Vamos a empezar con, con nuestras diapositivas de apoyo. Bueno, pues primero a mí me gustaría empezar con algunos conceptos. Creo que es importante porque pues el tema del cuidado es algo que creo que cada vez más estamos escuchando en diversos espacios y pues es muy importante tener claro a qué nos estamos refiriendo en el sentido de que escuchamos, seguramente han escuchado el tema del derecho al cuidado, ¿no? Que tenemos ya un derecho humano más, ¿no? Un derecho universal que debiéramos tener garantizado para todas y todos, que es el cuidado. Pero a veces nos cuesta diferenciar cómo es o qué es el cuidado en medio de los otros derechos que ya tenemos, como por ejemplo la educación y la salud.
Entonces, bueno, pues a mí me gustaría empezar con esta definición que se ha ido desarrollando a lo largo de los años por, pues mucho es trabajo de la doctora Angélica Ledesma aquí presente, pero bueno, es con la discusión y el trabajo de todo el grupo de investigación en economía del cuidado también. Entonces es una propuesta que ella hizo y que después se fue discutiendo por varias sesiones. En este sentido, pues les comento que a lo que hemos llegado, porque el tema del cuidado es un concepto que va variando dependiendo de, pues, el contexto, ¿no? En el cual lo estemos mirando. Entonces, a lo que hemos llegado es que tenemos que considerar cuatro grandes elementos en esta definición. Cuando hablamos de cuidados, tenemos que hablar primero de reconocer la interdependencia, el reconocer que somos seres vulnerables que dependemos de las demás personas, que esta lógica de individualidad es totalmente errada, ¿no? Y que hablar de cuidados es reconocer que somos interdependientes, que no podemos estar solas ni solos por el mundo. También, pues reconocemos, ¿no? Retomando algunas autoras como Karina Batiani, y otras compañeras igual que han trabajado sobre los conceptos del cuidado, que esto es un concepto multidimensional. Claro está, pues tiene una dimensión claramente pues económica, ¿no? También tiene una dimensión material porque es un trabajo, aunque generalmente la dimensión en la cual más nos enfocamos, quizá porque es la experiencia cotidiana, es la relacional, ¿no? Tenemos esta mirada de que el cuidado tiene que ver con algo que me relaciona con otra persona, ¿no? Y comúnmente pensaríamos es alguien que depende, pero con nuestro punto número uno, reconocemos que la dependencia es bidireccional. También sabemos que el cuidado tiene un propósito, lo hacemos para algo. Y en general, pues consideramos que el propósito de ese cuidado está asociado a sostener la vida cotidiana, poder garantizar las condiciones, ¿no? De bienestar o de disfrute de la vida para todas y todos. Entonces, el cuidado tiene un propósito fundamental, lo hacemos porque sostenemos la vida a través de el cuidado. Y claro está, como yo les decía hace un momento, pues desde agosto de 2025, la Corte Internacional de Derechos Humanos ya, ¿no? Se declaró oficialmente que el cuidado es un derecho humano más y esto pues deja en manos de todos los estados a empezar a pues atenderlo, ¿no? Atenderlo para que efectivamente sea algo que le llegue a todas y a todos. Cuando hablamos del cuidado como un derecho, nos referimos al derecho a dar cuidados, si así lo decido, a recibirlos, ¿sí? Y así como también al autocuidado, el poder tener ese derecho a un espacio personal de autocuidado. Entonces, cuando hablamos de cuidado, pues nos referimos a todo esto. La que sigue, por favor. Y pues les hacemos una propuesta en un sentido muy amplio, ¿no? Donde reconocemos que el cuidado está incluyendo diferentes procesos, vínculos y actividades muy concretas, cotidianas, que realizamos algunas veces de forma remunerada y a veces de forma no remunerada, así como algunos servicios que pueden ser públicos, privados o sociales. ¿Sí? Todo esto estaríamos, ¿no? Incluyendo como, pues, las actividades, ¿no? Que nos estarían apoyando para el cuidado y el bienestar y el sostén de la vida. La lógica es que estos procesos, vínculos y actividades, así como los servicios que están, que se proveen por diferentes actores y actoras sociales, nos permiten regenerarnos constantemente en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional. No se trata nada más de dar un cuidado físico, también se trata de acompañar y de sostener los vínculos. ¿De acuerdo? También estamos hablando de acompañar, de sostener vínculos cotidianos, humanos que tenemos, ¿no? Pues con todas y todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y pues este cuidado es justamente una vía, algo que nos permite participar en el sistema social y económico. Gracias al cuidado pertenecemos a ciertos espacios, ciertos grupos y por lo tanto, pues también tenemos, ¿no? Una participación económica. Entonces, la idea en general es que estas actividades nos permiten dar calidad de vida, como sea que cada quien
pueda entender qué es una calidad de vida, ¿sí? A lo largo de todo el ciclo vital. En este sentido, pues también sabemos que pues el cuidado o las actividades, procesos y vínculos que requerimos del cuidado van a cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos una demanda de cuidados que es variable en función del momento en el que estemos y no necesariamente depende de la edad. Muchas veces depende pues simplemente de la trayectoria, ¿no? Podemos tener una etapa de enfermedad, un accidente y una cirugía y esto hace que yo levante mi demanda, ¿no? Necesito muchos más cuidados. El otro punto también sería pensar en que cuando hablamos de cuidados ya como un derecho, ¿no? Y queremos construir una sociedad o pensar en sociedades que estén siendo cuidadoras, no podríamos estar sacrificando el bienestar de quien cuida hoy por sostener a las generaciones del futuro. Tendríamos que estar pensando en todas las personas, ¿no? Que, como habíamos dicho en un inicio, somos interdependientes y vulnerables y requerimos, ¿no? O tenemos ciertas vulnerabilidades y requerimos, pues, el cuidado a lo largo de la vida. Al final, todas y todos lo necesitamos. Muchas gracias, Andy. Y bueno, pues una vez que hemos como establecido, ¿no? En términos generales a qué nos referimos con el cuidado, pues hablemos qué pasa con la economía y estas actividades que están incluidas en este concepto o en este derecho del cuidado. Y resulta, pues, que tenemos una lógica de una economía tradicional que ha invisibilizado todo este trabajo de cuidados, ¿no? Es una economía que pone en una gran balanza, como lo ven aquí, y pareciera que pesa mucho más todo aquello que se reconoce como productivo, ¿no? Todo aquello que entendemos que está generando, que pues obviamente no regenera el capital, que está en función de un mercado, como lo conocemos tradicionalmente, que tiene productividad, que genera capital, todo aquello que pueda ser remunerado o que a cambio pueda recibir un salario lo entendemos como algo que tiene mucho valor. Sin embargo, pues esta economía tradicional ha invisibilizado todo lo que es el trabajo no remunerado, principalmente, pues bueno, porque ya, bueno, más tarde lo veremos con el tema de economía feminista que va a tocar la doctora Angélica, pero pues básicamente al estar inserto en un espacio privado, como es nuestro hogar, los cuidados generalmente los desarrollamos en nuestros hogares, pues es algo que se ha considerado fuera de la economía, ¿no? Se ha estado considerando. Sin embargo, sin este trabajo de cuidados, no podríamos ir al otro lado, que es muy valorado, que es visible, ¿no? No tendríamos la manera de levantarnos por la mañana, es más, no podríamos estar aquí hoy, ¿no? Si no hubiera otras personas que están resolviendo, atendiendo o han sostenido nuestro día. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de este lado queda invisibilizado todo ese cuidado, el trabajo doméstico, todas las labores que realizamos, pues para mantener el espacio vital funcionando, la preparación de alimentos, así como, pues, distintos trabajos que hacemos de gestión en el hogar, el pago de cuentas, ¿no? Pago de cuentas, el ir por los alimentos y traerlos, compra de medicamentos, todas estas actividades pareciera que no tienen valor, sin embargo, sin ellas no podríamos realizar ninguna de las otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho también que esto se vuelva algo invisible? Pues lo que ya les estaba comentando, pues que principalmente, como pueden ver en la imagen, es un trabajo que ha sido feminizado, ¿no? Hoy por hoy el trabajo de cuidados está feminizado, pero también se ha resuelto por medio de las familias, ¿no? Somos las familias en quienes recae la mayor parte de esta demanda de trabajos de cuidado. Entonces hay una sobrecarga para pues todas nosotras las mujeres que pues históricamente hemos sostenido, ¿no? Este tipo de trabajo que además pues no se le ha dado un valor económico. Pues bueno, tenemos una gran crisis de cuidados, también hablando de, pues, cómo a lo largo de los años, ¿no? A partir de los años 70, 80, 90, cada vez es mucho más el tiempo, ¿no? Que vamos dedicando también a actividades remuneradas y esto hace que, pues bueno, muchas más mujeres vamos entrando a este trabajo remunerado y entonces, ¿quién realiza ese trabajo no remunerado, ¿no? Claro, recae en otras mujeres, ¿no? Que no cuentan con la posibilidad de salir al mercado laboral. Entonces, bueno, pues esto nos habla de una
falta de corresponsabilidad, ¿no? De la importancia de trabajarlo desde una lógica de corresponsabilidad, porque como decíamos en un inicio, pues es algo, es son actividades, procesos y vínculos que requerimos a lo largo de la vida y que pues en algún punto los vamos a requerir con alta intensidad y será muy importante pues que exista alrededor una red, ¿no? Que sostenga estos cuidados. La que sigue, por favor. Y bueno, es todo esto cómo cae con la economía social y solidaria. Pues que hemos estado trabajando a lo largo de los años, como les he comentado, con muchas cooperativas, ¿no? Hemos trabajado con muchísimas cooperativas y hace pues ya unos, ¿qué les diré? Pues más o menos unos casi 10 años, ¿no? Muy de cerca con cooperativas, más de 10 años de hecho, con cooperativas que están vinculadas a poder atender desde la economía social este tipo de cuestiones de cuidados. Y nos vamos dando cuenta que esta lógica que tiene la economía tradicional rompe, ¿no? Rompe con el sostenimiento de la vida y que del lado de la economía social hay una serie de pues prácticas, ¿no? Prácticas, valores y principios con los que funcionamos que nos permiten mirar lo que antes estaba invisible. Entonces, cuando nos acercamos a estas organizaciones de la economía social solidaria, nos damos cuenta que pues muchísimas veces nos surgimos a partir de identificar necesidades propias, personales, y en muchos casos, estas necesidades tienen que ver con los cuidados. La gran mayoría de las cooperativas donde participamos mujeres, ¿sí? Facilitan y son un espacio donde podemos conciliar el tiempo del trabajo remunerado en la cooperativa y el tiempo de trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, esto nos permite satisfacer una necesidad, sí, ¿no? De un ingreso, de una autonomía económica, pero también, pues obviamente, ¿no? Los objetivos centrales de las cooperativas con las que hemos trabajando también atienden problemáticas propias que se están viviendo, ¿no? Aquí les puedo platicar la cooperativa Hermanas de Alas Azules son mamás de pues infancias que han vivido o nacieron con alguna situación, ¿no? Que se tiene que atender, se conocen en un CRIT, pero pues para las mamás el traslado al CRIT, llevar una terapia de una hora y el regresar, pues les implica muchísimo tiempo. ¿Qué hacen ellas? Empiezan a tomar cursos, talleres con los médicos, las médicas del CRIT que las empiezan a capacitar, se dan cuenta que pueden empezar ellas a formarse y fíjense qué interesante, entre ellas colectivizan el cuidado, empiezan a apoyarse en el cuidado de las infancias, pero dándose el espacio y el tiempo para poderse profesionalizar, de manera que después ellas, ya profesionalizadas, ponen una cooperativa donde ellas pueden dar las terapias en su territorio. Ya no tienen que trasladarse 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para tomar una hora de una sesión, ¿no? Entonces, este tipo de necesidades de las personas que están incorporadas en estas cooperativas, pues se han atendido de esta manera, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es importante también el poder, siendo personas cuidadoras, tener una participación, el tener una participación económica y tener una propiedad de alguna manera, ¿no? Ser parte de una cooperativa, ser socias también, ¿no? Les da muchísimo empuje, ¿no? Mucho reconocimiento también, ¿no? Es un reconocimiento que, pues como veíamos, está invisibilizado y entonces el poder participar de esta manera ha sido una excelente opción. También el que se pueda tener un ingreso, la forma en la cual se toman las decisiones, ¿no? Como les decía, el trabajo de cuidados desde esta lógica tan invisibilizado y de pronto poder participar, tomar decisiones, es algo que se valora muchísimo por aquello de reconocer mis funciones, mis actividades dentro de este sistema social y económico. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que varias de estas cooperativas también han podido ir generando, ¿no? Un cierto ya capital social, beneficios sociales que salen de un autoconsumo, ¿no? Empiezan siendo cooperativas comúnmente de consumo, pero después empiezan a ofrecer los servicios a sus comunidades cercanas. Entonces,
esta lógica, este fin último, ¿no? Que tienen, obviamente sale de lo que el mercado tradicional ofrece, donde pues estamos pensando únicamente en el beneficio económico, ¿no? O en el capital. En este sentido, hemos tenido muchísimas experiencias donde ha habido algunos, pues, temas ahí, ¿no? En cuanto a cómo llega una cooperativa a competir en un mercado que lo que está buscando es, pues, justamente, ¿no? Lucrar con el cuidado. Y pues estas cooperativas se han sostenido, han mantenido precios solidarios, han mantenido sus propias prácticas que facilitan el que las personas puedan tener acceso a este tipo de servicios. También les podré hablar de cooperativas de enfermeras con las que hemos trabajado en Tehuacán, cooperativas de cuidado infantil, que hay muchísimas en la Ciudad de México, cuando hubo este cambio de política, donde se cerraron las estancias infantiles que había comunitarias del DIF, todas, en su mayoría, el 80% de las cooperativas de la Ciudad de las, perdón, estancias infantiles que eran del DIF de la Ciudad de México, se constituyeron como cooperativas. Y en estos casos tenemos pues experiencias maravillosas, ¿no? Pero ya iremos viendo ahorita a lo largo de la presentación. Entonces, pues el saber que estas cooperativas están arraigadas al territorio, conectadas con las necesidades y el que las personas reciben y miran el beneficio que esto crea, también nos hemos dado cuenta que hace que pues aquellos que están alrededor aportan, ¿no? Toda la comunidad empieza a aportar para sostener estas cooperativas. Incluso tenemos casos donde han donado terrenos, ¿no? El ejido, fíjense cómo es una práctica maravillosa de economía social solidaria. Los ejidos donan los terrenos para poder ampliar los espacios de cuidado infantil, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer construcción. Y los padres de familia, las maestras, se involucran en toda la participación para que estos espacios existan. Entonces, pues de forma natural vemos que esto no tendría por qué, pues, ¿no? Entorpecer, digamos, la lógica de mercado no tendría por qué estar entorpeciendo el poder proveer servicios de cuidado bajo la lógica de la economía social y solidaria. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Y bueno, como les estaba comentando, pues nos damos cuenta que, pues que hay una gran variedad de beneficios que pueden producir estas organizaciones desde la economía social. Sí, porque, bueno, pues a lo mejor pensaríamos, ¿no? Pues entrándole al mercado tendrían que realizar este tipo de transacciones comunes, ¿no? Una transacción mercantil por moneda. Y es algo que sí llega a pasar, ¿no? Claro que pasa, claro que ocurre, pero también nos damos cuenta que muchas veces estas cooperativas bajan recursos, logran tomar recursos que vienen de programas públicos y que estos recursos de programas públicos les han permitido aportar mejores servicios o incluso involucrar a nuevos actores y actoras e incluso abrir nuevas cooperativas en otros territorios o en otras alcaldías donde saben y ya han detectado que hay una necesidad. Por medio de las transferencias comúnmente logran equiparse y el equipo lo empiezan a donar entre ellas para poder hacer extensivo el que haya una proveeduría por medio de la economía social. Por otro lado, también considerando el tema del cuidado, donde pues aquellas personas que están en el cuidado exclusivo y que no reciben un ingreso, pues no pueden funcionar en una lógica de economía monetaria, ¿no? No tienen papel, moneda, no hay dinero para hacer un intercambio y pues claro que desde la economía social y solidaria se realizan intercambios solidarios. Por ejemplo, ¿no? El poder intercambiar quesos por una consulta, ¿no? De medicina, ¿no? Que incluye los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de prácticas se realizan también. Entonces, hay beneficios bastante amplios. La que sigue. Y bueno, pues me parece que hasta aquí vamos como, ¿no? Aterrizando en que pues realmente las cooperativas de cuidado son espacios que efectivamente se están centrando en la sostenibilidad de la vida, hacen muchísimo sentido con la comunidad y pues obviamente bajo los principios y valores de la economía social
solidario y del cooperativismo, pues permiten también crear una red de autocuidado para las personas que están dentro de estas cooperativas. Se convierten en espacios de cuidado mutuo. Entonces, para allá vamos a ir ahorita porque justamente estas relaciones que se dan al interior se vuelven muy importantes. Como les decía, no solamente están, pues, ofreciendo servicios, sino también están permitiendo sostener a las comunidades, generan empleo, las redes comunitarias se ven muy, muy ampliadas. Tenemos casos, por ejemplo, en estancias infantiles, donde, por ejemplo, las mamás que son usuarias de las estancias infantiles trabajan en los mercados públicos. Y en los mercados públicos no siempre hay espacio suficiente para los pequeñitos y pequeñitas en estas estancias. Entonces, las personas que tienen los puestos, los dueños de los puestos, cuando les queda fruta, verdura o incluso pollito, ¿no? Que se pudiera echar a perder, lo donan. ¿No? En lugar de pues tirarlo o lo que fuera que fueran a pensar hacer, lo están donando a la cooperativa para que pues las infancias tengan una manera de continuar con sus horarios extendidos y las mamitas puedan seguir trabajando, ¿no? En la estancia, perdón, en el mercado, ¿no? Porque generalmente atienden ahí. Entonces, también, ¿no? Platicarles que muchas de las cooperativas de cuidado infantil con las que hemos trabajado están situadas en espacios semirurales también de la Ciudad de México. Tenemos espacios semirurales de la Ciudad de México y las distancias son pues extremas, ¿no? Repito, o sea, a veces para poder las familias ir a trabajar tienen que realizar traslados de 2:30 a 3 horas. Entonces, aunque hubiera un lugar donde pudieran llevar a las infancias, pues para ellas es siempre más cómodo que se acercan a su casa, donde la comunidad puede apoyarles, ¿no? Si yo no alcanzo a llegar, hay alguien de la comunidad que me apoya en recogerles. Entonces, pues bueno, estas cooperativas también cumplen esta función territorial, logran ocuparse o de espacios o logran atender espacios donde no siempre se puede llegar, ¿no? Donde obviamente la oferta pública es limitada porque además la demanda es chiquitita, ¿no? Entonces no va a haber una inversión ahí porque pues requeriría muchísimo, ¿no? Muchísimo que meterle y definitivamente pues a veces se atienden en estas cooperativas, eso es un dato importante, ¿no? Tenemos cooperativas que atienden 10 infancias, ¿no? Pero son importantes esas 10 infancias, esas 10 familias y esta cooperativa funciona y opera. Y me parece que hasta ahí sería mi intervención y adelante, la doctora Angélica. Voy que como estoy compartiendo, no puedo regresar aquí para poder activar mi micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues voy a continuar en este gran contexto que implica el trabajo del Grupo de Investigación en Economía del Cuidado y Autonomía Económica. Se inserta el trabajo de investigación que les compartimos, que tiene por objetivo, ya me vi aquí que dice, no dice investigación, que implica empezar a introducir un nuevo concepto, que es el de la cuidadanía. Y la pregunta que orientó esta investigación es cómo contribuye la formación de cuidadanía a la sostenibilidad de las cooperativas de cuidado, con el objetivo de analizar la formación de cuidadanía como un mecanismo para favorecer la sostenibilidad de la vida, perdón, la sostenibilidad de las cooperativas de cuidado. En algunas sesiones previas se ha comentado cómo, con frecuencia algunas cooperativas, pese a, pues, los principios y valores que se espera que se implementen al interior, pues a veces hay ciertas tensiones entre tanto las personas que conforman estas cooperativas como hacia afuera, hacia el mercado, ¿no? Y esto a veces lleva a reproducir algunas prácticas pues de la economía dominante, ¿no? Porque pues finalmente al ser al estar constituida socialmente, pues nos atraviesa y a veces es difícil salir de esa lógica.
Entonces, tratando de pensar en cómo ayudar a las cooperativas a sostenerse a lo largo del tiempo, fue que pues surgió este proyecto y les voy a hablar un poco sobre primero el marco de referencia, ¿no? En donde se inserta esta propuesta y después un poco sobre el concepto de cuidadanía y las implicaciones. Ya escuchábamos sobre el concepto de cuidado, lo que implica el cuidado, también sobre la economía del cuidado, pero pues nos falta adentrarnos un poco más respecto a su origen, ¿no? A su base, que es en la economía feminista, que la economía feminista, a manera de resumen, pues plantea poner en el centro de las discusiones la sostenibilidad de la vida. ¿Por qué? Porque pues señala que desde la economía tradicional no se ha puesto en el centro la vida, ¿no? El mantenernos con vida no está ahí en el centro, ¿no? Y lo que está en el centro es como la maximización del bienestar, del beneficio, que obedece a algunos intereses, la riqueza que llega solo a algunas manos. Entonces es cambiar el foco a sostenerlas, a conservar nuestras vidas de la mejor manera. Esto implica reconocer, como decía antes la doctora Ana Lilia, la interdependencia entre las personas y el cuidado como un trabajo que permite que continuemos con nuestra participación social y bueno, económica y social y en general la reproducción social que implica, como nos comentaba en la definición del cuidado, pues también darle un lugar a la afectividad que, pues recordemos que desde la mirada dominante de la economía, pues se reconoce a un individuo racional, maximizador del bienestar, individual. Entonces, en ningún momento entra pues esta afectividad como un componente que en sí pues atraviesa nuestra existencia. Todos los días tomamos decisiones que no necesariamente maximizan nuestro propio bienestar, pero que finalmente realizamos por un bien mayor, tal vez para nuestra familia, amigos, amistades o seres queridos, ¿no? Nuestras comunidades. Entonces, pues damos paso a esta afectividad y a la corresponsabilidad social. Si vemos, o sea, puede parecer de repente como, ¿y entonces qué diferencia hay entre la economía feminista y la economía del cuidado, ¿no? Pero bueno, este sería como el origen y que nos permite observar un conflicto central, que es que la lógica de la acumulación del capital va en una dirección opuesta a la sostenibilidad de la vida. Y creo que pues todas las personas en el día a día, tan solo en la distribución territorial de las ciudades, ¿no? Podemos observar que muchas veces esta distribución obedece más a fines económicos, comerciales o incluso turísticos, como en el caso del Mundial, ¿no? Que últimamente había habido varias, mm, descontentos, ¿no? En torno a todas las medidas que se estaban implementando, en función de llevar a cabo este evento y no necesariamente a favor pues, de la población ya de los lugares, de las colonias alrededor, ¿no? Entonces, vemos que en ese caso no se estaría pensando en la vida y el punto es ahora pensar en sostenernos, pero no solo sostenernos, sino que hacerlo desde el cuidado, ¿no? Desde la calidad de vida, reconociendo nuestra libertad, ¿no? Es un cambio fundamental muy fuerte. Sin embargo, si bien la economía feminista pues nos ayuda a tener esta mirada crítica respecto al funcionamiento de la sociedad, hay elementos que todavía no se terminan de desarrollar, ¿no? Desde estas posturas críticas dentro de la economía social y solidaria, dentro de la economía feminista y la economía del cuidado, que es animarse a plantear un componente axiológico, respecto a cómo deberíamos de tomar las decisiones. Hace un momento les hablaba sobre este individuo racional maximizador, ¿no? En ese caso, sí hay una pretensión por tratar de plantear una idea, un eje rector de las decisiones. Sin embargo, justo en este ánimo de respeto de las diversidades, pues muchas veces eso como que no se aborda. Sin embargo, este
muy personalmente considero que es algo necesario que nos necesitamos animar a plantear, ¿no? Como cuál va a ser ahora, si antes teníamos un eje rector claro, cuál va a ser ahora este eje rector. Entonces, eso nos lleva a analizar la agencia humana, ¿no? La forma en la que en el día a día, de manera cotidiana, tomamos diferentes decisiones. Sin embargo, cuando nos quedamos de manera general en la agencia humana, nos sigue faltando este componente político y axiológico, a los fundamentos, ¿no? Y al analizar esta agencia humana, pues nos encontramos con diferentes formas de ejercer nuestra agencia. Y una tiene que ver más como con la perspectiva política de nuestra participación social y política en general, ¿no? Y cuando ejercemos nuestra ciudadanía o nuestra agencia ciudadana, pues nos vamos a encontrar que la ciudadanía, tal cual como la conocemos hoy en día, corresponde más bien a una ciudadanía neoliberal, basada en la autosuficiencia, en la competencia, en el individualismo, en el mercado, ¿no? O sea, en el funcionar para el mercado y en una responsabilidad individual. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en redes sociales nos encontramos con argumentos en donde ciertos problemas estructurales los achacan a una persona, ¿no? Porque a lo mejor esa persona se asume que no hizo lo suficiente, que no le echó ganas, ¿no? Entonces, al analizar a la ciudadanía conceptualmente, como la conocemos ya sin el adjetivo neoliberal, nos vamos a encontrar que la ciudadanía de origen pues se basa en esta idea de democracia y la participación de las personas, pero desafortunadamente esta participación se ha visto como reducida a nuestra participación en el mercado laboral formal. Entonces, muchos de los del ejercicio de nuestros derechos se ve se ve como, depende, el acceso a estos derechos depende de nuestra participación en el mercado formal. Como qué derechos, por ejemplo, el de la salud, aunque ha habido esfuerzos, ¿no? Por crear estos sistemas universales de salud, sabemos que ciertos servicios, pues, obedecen a que tengamos un empleo formal, ¿no? Entonces ahí tenemos uno, la salud, también otro respecto a nuestra participación, social, ¿no? Por la edad, por ejemplo, las infancias, pues no se consideran parte de la ciudadanía, entonces nos damos cuenta que empezamos a dejar fuera de el acceso a ciertos derechos a varios grupos que históricamente pues suelen ser marginalizados, por ejemplo, las mujeres también, que hasta hace algunas generaciones tenían una menor participación en el mercado laboral formal, pues también veían limitados estos derechos. Pensando en un ejercicio de agencia, este, que permita la participación de todas las personas sin dejar a nadie atrás por su condición de participación económica o social, es como surge el concepto de cuidadanía. El concepto de cuidadanía no es un concepto propio, ¿no? Es del trabajo, proviene bueno, lo pueden consultar en el trabajo de Amaya Pérez Orozco y el origen es divertido, interesante y me agrada que no sea tan formal. Resulta que en Sevilla se abrió una especie de centro comunitario y sobre cuidados, ¿no? Y cometieron un error en la placa inaugural y en vez de colocar ciudadanía, surgió la cuidadanía. Pero en vez de conservar esto como un error, más bien fue adoptado y desarrollado como una nueva forma de pensar en la ciudadanía, ¿no? La cuidadanía, una agencia política, ¿no? De las personas que nos permita empezar a introducir esto de lo que les venimos hablando, ¿no? La interdependencia, la solidaridad, que también veíamos en el caso de la economía social, pensar en la comunidad, en el sostenimiento de la vida y en la responsabilidad colectiva. Esto nos permite, así este cambio que parece simple, que nada más son unas palabras, es muy potente respecto a cómo pensar
nuestra agencia humana y después no solo nuestra agencia humana, sino la forma en la que participamos en comunidad, ¿no? Y hacemos política. Entonces, en resumen, ¿no? ¿Qué es esto de la cuidadanía? Pues la cuidadanía es como este nuevo concepto, ¿no? De ciudadanía que reconoce el cuidado como una práctica política y una responsabilidad colectiva, en donde el eje rector de nuestra participación no va a ser como pensar en mis intereses individuales, sino partir de la empatía, de la solidaridad, de la corresponsabilidad y de una participación democrática. Podríamos venir hablando de la participación democrática desde la perspectiva de las cooperativas, ¿no? Como algo propio de las cooperativas, pero ahora lo estamos pensando de manera ampliada a la sociedad. Y esto implica una formación ética y política para construir relaciones económicas más humanas y democráticas. O sea, es una nueva forma introducida a la economía y a la economía social es una nueva forma de hacer economía. Ahora sí, tratando de avanzar un poco más rápido respecto al trabajo que vamos a presentar. El trabajo del Grupo de Investigación en Economía del Cuidado y Autonomía Económica se basa principalmente en la investigación-acción participativa, ¿no? O sea, el trabajo continuo lleva esta lógica. Esto combinado con un rastreo de procesos de los resultados que regularmente obtenemos a través del grupo y que se basa en entrevistas semiestructuradas y en la observación participante, pues se fueron registrando los diarios de campo, ¿no? Del trabajo en sí que realizamos, las visitas a estancias infantiles cooperativas, a diferentes cooperativas de cuidado. Y pues al análisis documental es que surgieron los resultados que les vamos a presentar. Entonces, ¿en dónde realizamos este trabajo? Principalmente en estancias infantiles cooperativas, pero también durante el acompañamiento a la conformación de una cooperativa de cuidado indirecto con mujeres trabajadoras del hogar en la Ciudad de México durante periodo del 2020 al 2024. Es mucho trabajo sistematizado y aquí tratando de resumir. Entre los hallazgos respecto a la sostenibilidad de las cooperativas, pues nos encontramos que esta sostenibilidad no depende necesariamente de contar con muchos recursos iniciales o con un financiamiento público, sino que obedece mucho a la capacidad de organización y la participación democrática y corresponsabilidad. En un momento les vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo es cómo se ejerce esta corresponsabilidad, que sobre todo fue muy visible durante el periodo de la pandemia, ¿no? Sí, sí, durante ese periodo y bueno, las prácticas de solidaridad, de identidad colectiva y de ánimo de apoyo mutuo, no solo dentro de la propia cooperativa, sino también afuera, como comentaba la doctora Ana Lilia, el caso de estas alianzas con comerciantes alrededor, ¿no? Que en vez de a lo mejor tirar ciertos residuos que saben que no van a poder vender, pues más bien son donados, ¿no? Y esto permite pues conservar algunos beneficios para las infancias. Ahora sí, avancemos hacia los hallazgos de este trabajo de campo y lo que significan las cooperativas para las personas participantes, ¿no? Un primer hallazgo podría ser la referencia de las estancias infantiles como un lugar seguro. Esto obedece a que una de las estancias cooperativas se encontraba en una colonia que se percibía poco segura. Sin embargo, ¿cómo decir? El lugar, o sea, reconocer a la estancia implicaba ubicarla como un lugar seguro dentro de la comunidad e incluso se hablaba de cómo en esa zona, en ese lugar de la estancia no ocurrían, ¿no? Sucesos que en otros espacios de la colonia sí. Entonces se observa que las cooperativas generan confianza comunitaria y protección colectiva. Por otro lado, también están las estrategias de sostenimiento durante la pandemia, en donde diferentes cooperativas compartieron que
que generaron diferentes iniciativas, o sea, desde bazares, en donde para el bazar recibían donativos de padres de familia, de vecinos, de vecinas, de la comunidad, o sea, recibían estos donativos y con esos donativos realizaban el bazar. También, por otro lado, la venta de alimentos, o sea, que se organizaban en la propia, perdón, es que vi aquí como unos mensajes. Se organizaban maestras, directoras, o sea, las personas que regularmente trabajaban en la estancia infantil y entonces ponían a la venta alimentos preparados y también ofrecían el acompañamiento educativo extendido pese a pues las limitaciones durante la pandemia que les obligaron a cerrar por petición de varias madres y padres que tocaban, o sea, comentaban que iban a tocar a las cooperativas, ¿no? Y a pedir que por favor recibieran a sus infancias porque tenían que seguir trabajando, o sea, no estaban en casa, no podían quedarse en casa y no tenían un lugar en donde dejar a sus infancias. Entonces lo que hacían fue como acuerdo, pues recibirlas y en horario extendido y brindar este acompañamiento educativo que de otra manera hubiera implicado también un retraso en la formación. Entonces, en estos casos, la sostenibilidad pues dependió de estas estrategias comunitarias y de solidaridad organizada. Por otro lado, algo que se comentó fue que se reconocían a las cooperativas como un apoyo de Dios, en el sentido de que las personas que integraban estas cooperativas describían que no solo la cooperativa, o sea, el espacio no solo resolvía una necesidad económica, sino que también brindaba un acompañamiento emocional, seguridad y pertenencia. ¿No? Entonces, no era solo el espacio o un trabajo, ¿no? Sino era algo más. Y también brindaba la sensación de seguridad en cuanto a tener un respaldo respecto al trabajo que se realiza. Y en este caso tiene que ver con las personas trabajadoras del hogar que veían a la cooperativa como un espacio que les brindaba como respaldo para la realización de sus actividades, es decir, ya llegaban con las personas empleadoras no como una persona sola individual, sino como integrantes de una organización que las respaldaba. Entonces, esta organización se percibía como protección y autonomía. A manera de resumen, pues vemos que estas cooperativas son mucho más que solo brindar servicios, sino que son espacios que generan confianza, protección, apoyo emocional y tienen el potencial de conformar de poder ser como entes que potencien o que se formen dentro de la cuidadanía. No sé si aquí quiera sumar algo, doctora, sino para avanzar. Sí, pues a lo mejor Toca, nada perdón, más. doctoras, toca ir cerrando. Por Ah, Ay, ok, ok, ok. no, entonces ya no, Pues vas. ya ir cerrando. Muy bien. Entonces, pese a esto positivo, ¿no? Que ya podemos observar, existen varios desafíos que en estas cooperativas, si bien pues tenemos todos estos buenos resultados, existe trabajo de cuidado invisible y jornadas extensas y sobrecarga de trabajo y también, pues debido a las condiciones en las que se trabaja, pues hay falta de seguridad social, ingresos inestables y precariedad para las personas que trabajan o conforman a estas cooperativas. O sea que vemos que aunque existe este gran potencial para las cooperativas, aún hay varios temas por atender. No me voy a tener a lo positivo porque pues lo acabamos de ver. Entre las conclusiones, ¿no? La parte positiva. Las cooperativas sostienen la vida y la comunidad, ¿no? Ya nos aportan redes comunitarias, protección, participación democrática. Pero la sostenibilidad también descansa en el trabajo precarizado de las personas que integran a estas cooperativas. Hay ausencia de seguridad social, hay ingresos inestables, hay sobrecarga laboral e intensificación del cuidado. Muchas veces la carga y la responsabilidad dentro de estas cooperativas recaen en la persona que a veces la asumen como la dueña, como la principal
Por ejemplo, si la cooperativa se encuentra en la vivienda de alguna de las personas socias, pues se asume que entonces quien puso el lugar es quien se debe de hacer cargo, ¿no? Entonces, ahí todavía falta trabajo sobre este ejercicio, de cuidadanía, ¿no? Esta formación ciudadana. Y eso nos lleva a la ciudadanía como una propuesta política que permite reconocer la interdependencia, colectivizar el cuidado y transformar las relaciones sociales, ¿no? Entonces, podemos concluir que la sostenibilidad de las cooperativas continúa dependiendo en gran medida del esfuerzo intensivo y con frecuencia precarizado de las propias personas. Y si con esto retomamos que estas cooperativas surgen de una necesidad sentida de las propias personas cuidadoras, pues vemos que dentro de las cooperativas ahora resulta que recae el cuidado en las mismas personas cuidadoras, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Con lo de la cuidadanía para integrarla como este proceso formativo que permita hacer estos ajustes que todavía nos faltan. Sin embargo, también es importante reconocer que, aunque aún hay mucho que hacer, ya este trabajo de cuidados ya no se realiza en soledad, ¿no? Sino que se reduce el trabajo de cuidados porque de cierto modo se colectiviza, quizá en pocas personas, en pocas manos, pero pues es posible colectivizarlo al interior y entonces en este sentido, pues reducir la carga de cuidados. Y pues finalmente, recordar que no hay sostenibilidad económica sin sostenibilidad de la vida y que las cooperativas requieren de formación ciudadana para poder subsanar estas áreas de oportunidad que pues les comentamos, ¿no? Hacia el cierre y pues agradecer mucho su atención. Muchísimas gracias, doctoras, por esta interesantísima presentación. Pasaríamos a los comentarios del doctor Gustavo. Listo, muchas gracias Eduardo. Nada, agradecer la invitación para estar acá la tarde, noche de hoy. Agradecer también por la oportunidad de leer el texto de las compañeras. Y nada, pensaba en hacer no sé cuánto tiempo tengo, Eduardo, como unos 10, 15 minutos. Máximo hasta 25. Ah, no voy a usar tanto. Eh, Nada, pensaba en hacer un comentario más general, así como es una forma de introducir un poco lo que estuve pensando al leer el texto. Y luego tengo ahí como unas notas más específicas, como más en términos de profundizar un poco y también si nos da chance de tener una segunda vuelta con las compañeras, ¿no? También escuchar ahí un parcito de dudas que me quedó a leer, pero antes que nada decir que no conocía la idea de cuidadanía y si no estoy mal, en el texto no está el detalle ese de que pues que surge de que en su momento se escribió mal, ¿no? Y entonces, no sé, también me quedo pensando que si se trata de un borrador, estaría excelente que aparezca eso en el texto porque es muy interesante, ¿no? Que de una situación, de un error, de un equívoco, salga una categoría teórico-política y que pues quién sabe si no va a tener por ahí un montón de uso, ¿no? Después de que se está hablando y reflexionando alrededor de ella. Entonces, pues no sé, me pareció muy curioso y potente a la vez, ¿no? Que haya nacido, digamos así, la categoría de un error. Pero bueno, lo que quería comentar más en términos generales, pues también Eduardo ahí cuando nos conectamos mencionaba que acabo de llegar de regreso de haber estado unos días en México y estábamos precisamente haciendo una mini gira de presentaciones y de un libro y talleres. Y en el contexto de los talleres, pues una de las dinámicas que estuvimos ejercitando con las personas que asistieron era sobre la idea de economía sustantiva, ¿no? De Karl Polanyi. Y lo primero que me resuena es
poner la experiencia que ahí nos cuentan en el texto y que también ahora nos acaban de presentar en un contexto de distintas formas económicas que coexisten, ¿no? Y que se van tensando también a la medida que se van reproduciendo, ¿no? Entonces, entender las dinámicas de lo que las compañeras están llamando, bueno, de lo que son las cooperativas de cuidado y también del concepto, la idea, la categoría de cuidadanía en un contexto de otras dinámicas económicas y que donde aún persiste siendo una la que es dominante, la que es hegemónica, que es la economía de mercado y que tiene categoría, que tiene, perdón, dinámicas completamente distintas, ¿no? De las dinámicas que se encuentra o que por lo menos idealmente se espera encontrar em, en las experiencias de cooperativas de cuidados y de cuidadanía, por lo tanto. Pero más que poner sobre la mesa que esas distintas formas económicas coexisten, y acá estamos hablando de cuatro, ¿no? No sé si es, tal vez sea novedad para algunas personas que nos acompañan hoy, pero ese autor, Karl Polanyi, hablaba de la economía de mercado, la economía de redistribución, la economía doméstica y la economía de reciprocidad, ¿no? Entonces, y nos cuenta sus textos que en un dado momento histórico lo que es el intercambio, la economía de mercado, em, rebasa las demás dinámicas, ¿no? Y pues es así que hemos llegado hasta el momento actual, ¿no? Hasta la fecha. Y eso tiene implicaciones, ¿no? Y eso aparece en el texto. Tiene muchas implicaciones que la economía dominante ahorita sea la economía de mercado y todo que representa esa forma económica. Y eso tiene implicaciones para las otras formas económicas, ¿no? Entonces, si hoy día la economía feminista y las feministas más en general reclaman el derecho a los cuidados, reclaman el reconocimiento del trabajo reproductivo, eh, es en un contexto, ¿no? Donde dinámicas de reciprocidad, de interdependencia, como bien también mencionaban las compañeras, de complementariedad, fueron siendo más o menos acorraladas por el avance de esa otra forma económica que conocemos como de mercado. Y eso no se da en un contexto de armonía, ¿no? Sino más bien todo al contrario, se da en un contexto incluso de violencia y de sufrimiento, de explotación, de alienación, porque pues más o menos sabemos acá lo que implica y cuáles son las dinámicas de acumulación de capital que son impulsadas por esa dinámica de la economía de mercado. Eh, Luego tendré ahí un par de comentarios más específicos sobre esas tensiones que se van dando, ¿no? En esa coexistencia de las distintas formas económicas. Pero un segundo comentario más, aún en términos más generales, eh, sobre cómo entendemos la economía solidaria, ¿no? La economía social solidaria, como es más conocida en México. Y comentarles que por lo que pues más o menos conocemos y hemos podido ir sistematizando un poco también lo que es la economía solidaria, lo que son las experiencias de economía solidaria. Em, hay más, ¿no? Van a haber más, pero están por lo menos tres corrientes, así como unas más críticas que otras de lo que es la economía solidaria y cómo ella se ubica en ese contexto más amplio que les comentaba. Entonces, en un primer lugar, una especie de crítica de la economía solidaria que la pone como una forma económica residual, periférica, y que más bien sirve como una dinámica más de funcionamiento de la economía capitalista, ¿no? O de la economía de mercado. Entonces, acá llamo la atención para eso, para también con las compañeras, sobre todo, que están trabajando con las experiencias que si se sistematizan en el texto, como que también, o a lo mejor, ¿cuál sería el riesgo de que esas experiencias de cooperativas de cuidados
al final terminen siendo un espacio más no reconocido, ¿no? No valorado, que termina siendo parte de las dinámicas del engranaje de la economía capitalista, ¿no? Entonces, bueno, el cuidado ya no es en el ambiente doméstico, y sobre todo, ¿no? Donde se encargan las mujeres. Ahora los cuidados están centrados, centralizados en una cooperativa de cuidado, pero ¿con qué fines? ¿No? O sea, para que el sistema siga funcionando, para que el sistema capitalista siga funcionando, ¿o para qué? ¿No? Y yo creo que o sea, los años, ¿no? Que han pasado desde que se empieza a hablar de economía solidaria ahí por los ochentas, ¿no? Sobre todo que se empieza a hablar un poco más de economía solidaria, noventas hasta llegar a los días actuales. Otras vertientes también, ¿no? Otras corrientes fueron ganando más espacio y una de ellas, sería una segunda, es la que va a decir que son experiencias situadas, son experiencias de bajo alcance, digamos así, no es como una gran experiencia que moviliza miles y miles de personas, y que si bien son criticadas pues por ahí, por críticos de la economía solidaria, por su tamaño y por su poca capacidad de alcance, digamos así, pero que sí producen cambios subjetivos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la primera corriente que les comentaba va a decir que la economía solidaria no pasa, o sea, no es más que una dinámica más del sistema social del capital. Hay también una corriente de especialistas, de mujeres y hombres que trabajan con la economía solidaria y que van a reivindicar la capacidad de transformación subjetiva de esas experiencias. Entonces, lo que quiero decir es que aunque tal vez una cooperativa de cuidado en mayor o menor medida sirva para que el capitalismo siga funcionando, también hay una capacidad transformativa, ¿no? Sobre todo en términos subjetivos, que alcanza a las personas que están involucradas con estas experiencias, ¿no? Entonces, no va a ser simplemente una dinámica más del capital, aunque muchas veces se pierde en eso. Y en tercer lugar, pensar la economía solidaria como un proyecto de sociedad, ¿no? Que yo creo que es algo que también dejaría como sugerencia al texto, ¿no? Tal vez hacer un poco más de énfasis a la capacidad de la economía solidaria de realizarse como un proyecto de sociedad que si bien en la actualidad puede parecer como una utopía, ¿no? O que puede parecer algo tan difícil de realizarse, pero su capacidad transformativa desde lo subjetivo, pero no solo desde el subjetivo, sino también desde lo material, ¿no? Podría en algún momento llegar a conformar un horizonte histórico u otro, ¿no? Un proyecto de sociedad más amplio, y que produzca efectos de verdad reales, ¿no? Muy concretos, muy materiales en la vida de las personas. Eh, y un tercer comentario, bueno, aquí puras cosas más generales, ¿no? Dialogando con el texto, pero un tercer comentario que me llamaba también mucho la atención y es más bien para provocarnos, porque yo no tengo la más mínima respuesta para medio pregunta, comentario que haré, es cómo entender el reclamo de la economía feminista por reconocer el trabajo de cuidado, el trabajo dicho reproductivo, ¿no? Como un trabajo productivo. ¿Será que eso no implicaría poner, o sea, transformar el trabajo de cuidados reproductivo que funciona con base en dinámicas de solidaridad, de cooperación, de interdependencia, de reciprocidad, de complementariedad? ¿Será que al reconocerlo como un trabajo productivo no estaríamos llenando em, de símbolos y dinámicas del mismo sistema social del capital, ¿no? Es una pregunta pues para la mesa, ¿no? Porque acá en el texto sobre todo, y lo tengo muy fresco porque leí hoy en el vuelo antes de llegar acá a Brasil,
En el texto se plantea, ¿no? El desarrollo del concepto de economía feminista y de cuidados, pero también se reclama la idea de derechos, ¿no? De derechos a tener cuidados, derecho como una categoría muy vinculada a lo ciudadano, ¿no? Y no al cuidadano, que sería aquí un poco el juego de palabras y de categorías que hacen ustedes en el texto. Entonces, nada más como para pensar, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo resolver esa ecuación de que por un lado sí hay que reconocer el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo, pero por otro lado no queremos, o así creo yo, no queremos poner ese trabajo en una misma medida que el trabajo que explota, que el trabajo que individualiza, con ese trabajo que se cree un tipo, con esa economía más bien, que cree que cada ciudadano es autónomo suficiente para resolver todos sus problemas sin una red, ¿no? Sin un entramado de vínculos, de relaciones y etcétera. Bueno, era eso de comentarios más generales. Y ahora unas cositas más específicas que tomé nota mientras leía. Pues en primer lugar, hacer coro, ¿no? Pues hacer énfasis un poco en esa idea de la separación de lo económico, ¿no? De las demás dimensiones de la vida que aparece muy bien en el texto y cómo esa separación de lo económico al final deja como olvidado o incluso borrado intencionalmente, deliberadamente, un montón de otras dinámicas que sostienen la vida definitivamente. Y lo visto como económico, útil, productivo, termina siendo no solo lo que está vinculado a esa idea individualista y de valor de cambio. Entonces ese es un punto que creo que el texto acerta mucho en poner, en hacer énfasis. Em, y claro, ahí de un lado, ¿no? Lo que ponen ustedes de esa idea de homo económicos y del otro lado la interdependencia, la complementariedad. Yo creo que es muy importante para nosotras y nosotros académicos, pero también activistas, militantes de las otras economías, poner la idea de interdependencia sobre la mesa, ¿no? Es decir, cómo que puede ser capaz que por ahí una parte de la ciudadanía o de las personas, en fin, llegue a creer que no, pues no es necesario tejer redes de confianza y de solidaridad, ¿no? Y de reciprocidad para llevar la vida hacia adelante. Y las transformaciones del capital que hemos visto cada vez más vinculadas a la tecnología, a las pantallas, a la inteligencia artificial, nos guste o no, van, ¿no? Sentando las bases para que pues eso sí parezca una idea muy factible, pero definitivamente no va por ahí, ¿no? Tenía acá una nota también, bueno, creo que eso ya les comenté. A mí también lo que tal vez me faltó un poquito en el texto para comprender un poco más como alguien que era más o menos nuevo en la discusión, no tanto de economía feminista y de cuidados, sino más bien de la idea de cooperativas de cuidado y sobre todo la definición de cuidadanía. Entender un poco más las dinámicas, y acá pues como si tienen, si gustan como ahorita que les devuelvan la palabra, comentar un poquito más. A mí quedó faltando un poco la imagen, así la fotografía de cómo funcionan las cooperativas, ¿no? Que, no sé, hace cosas muy básicas como, no sé, reciben los niños por la mañana, les dan de comer, luego van a la escuela y si no es solo cuidado con los niños, qué otros tipos de cuidados también las cooperativas que ustedes han trabajado ofrecen, ¿no? En la actualidad. Eh, Porque sí, a mí me pareció muy interesante la propuesta y la verdad me da mucho gusto que eso ya sea una realidad, ¿no? Las cooperativas de cuidado, pero sí me faltó un poquito, entonces otra vez, si el texto aún es un borrador, yo creo que valdría la pena especificar un poquito más eh, pues, las formas de funcionamiento, ¿no? Incluso para que el texto pueda servir como inspiración, ¿no? Para
para otras experiencias y tener un poco más de detalle siempre parece que da un poco más de posibilidad de que esas cosas se repliquen, ¿no? Gustavo, hay que ir Ya cerrando. para ir Sí, ya voy cerrando, perdón. Pensé que no iba a hablar tanto, pero pues ahí. Sí, no, nada más decir que me gusta mucho ver la idea de cuidadanía como práctica política, ¿no? O sea, porque creo que es parte de una necesidad de reconectar lo económico con lo político, ¿no? Hoy día tenemos, o sea, las cosas se dan desde dinámicas muy separadas. Entonces, lo económico es esa cosa que es de interés de lo privado, ¿no? De que cada quien tiene que resolver su vida como sea, con base en lo que acabo de comentar, ¿no? Esa idea muy individualista. Y del otro lado, lo político como esa cosa más de los asuntos públicos, ¿no? Y que las cosas que tienen más que ver como pues sí, por cierto, con los asuntos públicos. Entonces, reconectar lo económico con lo político, yo creo que es una necesidad primera también de las y los que trabajamos con el tema de la economía solidaria y la categoría cuidadanía, pues puede ser que ayude mucho para eso. Entonces, nada, pues eso era un poquito lo que había pensado en compartirles. Me quedo así con un montón de ganas de saber más y de entender más sobre todo eso, ¿no? Cómo valorar o cómo entregar valor a las experiencias de cuidado y reproductivas sin dejar que ellas sean afectadas, digamos así, por las dinámicas del capital, ¿no? Pues una vez más agradezco la oportunidad y acá estaré siguiendo la discusión. Pues muchas gracias, Gustavo, por tus comentarios y gracias a las doctoras Ana Lilia y Angélica por este potente trabajo. No sé si quieren ustedes hacerle algún comentario a Gustavo o abrimos de una vez la palabra para preguntas. Bueno, yo sí quiero rápido, bueno, prometo no extenderme mucho, pero sí preferiría de una vez porque si no se me van las ideas. Muy bien. Este, me parece muy valioso esto que nos comentas de traer la economía solidaria como un proyecto de sociedad, que justo es parte de esto, de lo que les decía que a veces nos falta atrevernos un poco más. Entonces, me agrada, ya tomé nota para desarrollarlo después. Y tratar de abordar esto de cómo entender el reclamo por reconocer el trabajo reproductivo como productivo. Ahí bueno, para esta presentación pues tuvimos que acotar bastante y aún así ven que nos pasamos, pero justo hay toda una discusión ahí en torno al trabajo, ¿no? Que muchas veces se utiliza de manera indistinta respecto a empleo y que pues un empleo implica recibir un pago, ¿no? Una remuneración, monetaria y que el trabajo en sí no es un empleo necesariamente, ¿no? Sino que implica el esfuerzo que se dedica para realizar alguna actividad, pero que justo en utilizar de manera indistinta uno con otro, pues empieza a como a mezclar, ¿no? Empiezan a mezclar las ideas. Luego también si nos vamos como al análisis del origen de la palabra cuidado, pero perdón, cuidado no trabajo, nos vamos a encontrar con esta dimensión negativa, ¿no? Que muchas veces se asociaba al las actividades realizadas por una persona en calidad de esclava, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, resulta que el trabajo se vuelve como algo indeseable, ¿no? Vista desde esa perspectiva. Entonces, ahí toca primero como resignificar el trabajo más allá del ámbito como de remuneración económica y entonces eso nos lleva también a repensar cómo se le da el valor al cuidado. Y esa es una discusión que también del grupo hemos abordado, porque muchas veces desde el ámbito de la política pública se ha pensado en crear programas para darles un apoyo, un pago a las personas que demuestren que cuidan. Sin embargo, son tantas las personas que se vuelve insostenible monetariamente, ¿no? O sea, para fines de presupuestos, se vuelve insostenible.
Entonces, es como, entonces la pregunta es, ¿se le da el valor, se da el valor o se valora solo cuando se da un monto monetario? O qué implica reconocer el valor, ¿no? Y entonces ahí ya nos ponemos a pensar justo, nos lleva esto a las prácticas de la economía social y solidaria, ¿no? En donde podemos empezar a pensar en bancos de tiempo, en donde se reconozca que el tiempo y nuestro esfuerzo, tienen un valor que no necesariamente implica un pago monetario, ¿no? Entonces es ahí todo un tema, pero pues sería como empezar a separar el valor y la idea del valor, ¿no? Que el valor no es solo un pago y que reconocer que el cuidado contribuye a que podamos participar en el ámbito productivo, no quiere decir necesariamente que ahí esté nada más su valor, ¿no? Pero es algo que sí, pues justo se tiene que desarrollar más, ¿no? Y bueno, no voy a extender más a los demás comentarios, pero creo que este era como fundamental por lo que nos comentabas, ¿no? De que te quedaba esa duda de cómo, de este reclamo por reconocer este trabajo reproductivo como productivo, ¿no? Tal vez no sea reconocerlo como trabajo productivo, sino más bien reconocer el aporte que tiene al ámbito productivo, porque eso pues sí no lo podemos negar. Y ya, no sé, la doctora Ana Lilia si quiere comentar algo. Mu- Muchas Sí, gracias. sí. ¿Se puede? Solo rápido. Sí, y abrimos a las preguntas. Sale, sí. Bueno, hay varias cosas que quisiera comentar. Me centro en la pregunta o la mejor la inquietud sobre un poquito más de información de cómo es que funcionan estas cooperativas. El texto tiene mucha más información sobre cooperativas de cuidado infantil y estas en particular tienen horarios más que extendidos, incluso horarios nocturnos. Como les decía, muchas de las familias usuarias son trabajadoras del hogar o personas que trabajan en horarios complicados. Por ejemplo, pues sí, cuando se trata como de restaurantes o fábricas en turnos nocturnos y que no hay espacios, no existen, pues para los privados tampoco hay un incentivo para poderlas crear porque no es sostenible. El volumen de personas que lo requieren pues tampoco es que sean tantas, ¿no? Pero esas que lo necesitan encuentran aquí en estas cooperativas los espacios. Las cooperativas tienen una operación similar a lo que tendrían las estancias infantiles. Como les platiqué, eran estancias infantiles del ex-DIF Sol que se convierten a cooperativas. Entonces, lo único que cambia, su esquema de trabajo es exactamente el mismo que tenían como estancias. Lo que cambia es la organización interna. Lo que cambia es la manera en la cual se sostienen. Eso es lo que cambia, pero la forma y el servicio que están prestando es pues con la estructura que entenderíamos en cualquier otra estancia infantil, incluso cuando les llegan a quedar alimentos, las cooperativas les dan los alimentos que sobraron a las familias para que tengan algo que cenar, ¿no? Porque estamos hablando pues de situaciones de alta precariedad. Entonces, nada más de manera general. Es todo. Bien, muchas gracias. Y pues abrimos a preguntas de quienes quieran ponerlas aquí en el micrófono. Sí, Luz, te escuchamos. Y después Eduardo Enrique. Luz, no sé si quería plantear alguna pregunta porque bajó su mano. Entonces, si quieres, Eduardo. Creo que Lucy sí abrió su micrófono. Es Ah, correcto, abrí el perfecto, micrófono. te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer tanto a la doctora Ana Lilia como a la doctora Angélica por haber compartido y luego el análisis que se hace desde Brasil. Acho que es muy importante para México conocer otras posibilidades de entendimiento de las economías. Em, Uno de las condicionantes que a lo mejor está un poquito fuera del entendimiento global de un vínculo hacia la parte de la definición de sostenibilidad.
y cómo este se asocia solo a la parte de una forma tradicional de recibir un salario y con ello pues establecer condicionantes asociadas. Entonces creo que sí la sostenibilidad es algo que nos estaría reorientando y pues bueno, trabajamos en el grupo de la doctora Ana Lilia, y este cuidado pues también tiene que ver con la protección para las posibilidades que existen de economías adversas, como son la economía naranja, ¿no? Y algunas otras que también están asociadas a esta forma cultural de entender muchos fenómenos que estamos viviendo. Entonces, pues agradecer a todos, pero en la partecita esta de sostenibilidad de la vida parecería ser una redundancia que habría que revisar a profundidad de los teóricos. Y pues muchas gracias a todos. Muy amable, doctora. Gracias. Muchas gracias, Luz. Eduardo, tienes tú levantada tu mano. Sí, gracias. Me voy a permitir, ahora que me toca estar no moderando, me voy a permitir leer algunos comentarios porque está generando varias reacciones aquí. Entonces, Pilar Suárez dice, pues que muchas gracias por compartir, ¿no? Patti Recinos dice, es un proyecto interesante lo que acaban de compartir, es una gran responsabilidad el cuidado de los niños, niñas, ¿no? Diana Manrique dice, yo tengo una pregunta, no puedo abrir micro porque estoy cuidando a mi pequeña, hablando de cuidado, ¿cierto? Me llamó muchísimo la atención el concepto de cuidadanía. Quisiera preguntar si este concepto de Amaya Pérez tiene algún contacto con el de Denise Nachmanovich. Entonces ahí hay una pregunta. Dice, muchas felicidades a las compañeras, qué gran trabajo. Yolosochit Sosa dice, es importante visibilizar el trabajo de los cuidadores. Será necesario conjuntar con profesionistas y profesionales formados con base en el bien común, más allá del bien económico individual. Así que la participación de los universitarios con una lógica solidaria habría que plantarla en el currículum. Ahí coincido. Patti Recinos dice, tengo una pregunta. ¿Cuentan con alguna guía particular para el cuidado de los niños? ¿Es un modelo como una guardería convencional? Un poco ya se respondió eso, pero también se podría retomar. ¿O apuesta por otro tipo de escenario de cuidado, ¿no? Carla nos hace, bueno, coloca varias preguntas. Ella agradece la presentación, también manda la felicitación y dice, desde su experiencia en economía del cuidado y cooperativismo, ¿cuáles consideran que son actualmente los principales desafíos para impulsar cooperativas de cuidado en México, particularmente en términos de financiamiento, profesionalización, reconocimiento institucional, construcción de corresponsabilidad social del cuidado? E incluso yo agregaría fuera de la Ciudad de México, ¿no? Porque parece que no es un fenómeno que se conoce mucho en otras entidades. Continúa Carla. ¿Y cómo se aborda el tema de la profesionalización, particularmente la responsabilidad jurídica y legal asociada al cuidado de niñas y niños, considerando las exigencias normativas, protección civil, responsabilidad, mecanismos organizativos e institucionales, ¿no? ¿Consideran necesario que las cooperativas de cuidado puedan operar de manera segura, reconocida y viable en México sin caer en lógica convencional? Y Adriana dice, ¿cómo es que deciden conformarse como cooperativa más allá de necesidad para que estén sustentadas en las bases de confianza, compromiso, democracia, quienes llevan este proceso que no es fácil? Yo tengo otras tres preguntas, pero bueno, ya son un montón ahí, entonces les regreso la palabra y si queda tiempo, yo hago las mías. Súper, Eduardo. Doctora Ana Lilia, doctora Angélica, quien quiera tomar el micrófono para ir tratando de complementar Sí, el diálogo. sí, sí, gracias. Pero son varias, pero me quiero centrar en la que está bien amplia que hizo Carla, porque bueno, se habla de los principales desafíos, ¿no? Para poder impulsar estas cooperativas de cuidados. Y me parece interesante, ¿no? Porque en efecto, creo que habría que pensar en diferentes entidades, ¿no? En el foco que cada entidad le da a este tipo de cooperativas y cómo existen programas, pues, diferenciados, ¿no? Cada entidad tiene una lógica distinta para abordar la economía social y solidaria, en particular las cooperativas. Entonces, yo creo que ahí el principal desafío, aunque no me lo crean, tiene que ver más con la ciudadanía. O sea, justamente parte de lo que encontrábamos haciendo todo nuestro análisis es que precisamente incluso puede haber financiamientos, hay donativos, la propia comunidad está aportando, pero sí quienes están realizando las actividades,
personas integrantes de estas cooperativas no llevan una lógica incluso de autocuidado, estarían reproduciendo la misma lógica ya no de capital, sino de explotación sobre sí mismas, ¿no? Este derecho al cuidado estamos rebasando el propio derecho al autocuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una función social. Entonces, en verdad que el tema de la cuidadanía yo sí creo que está en el centro de las grandes, o de los grandes desafíos, porque al menos aquí les puedo hablar de Ciudad de México, de Puebla, ¿no? Tehuacán, algunas otras entidades en el estado de, pues también Puebla, pero en la, pues zona alta, donde pues existen este tipo de cooperativas, pero honestamente, a nivel del sector público hay un primer impulso, pero después se les suelta. Ya no hay nadie que acompañe y pensando principalmente en tema de costos, es lo más complejo son los espacios. Es lo más complicado. Aquí en la ciudad les puedo decir que en el caso de la alcaldía Tlalpan, la alcaldía ha tomado la decisión de poner los espacios, ¿no? Tienen una especie de convenios que hacen con las cooperativas para que por un monto, pues simbólico, puedan hacer uso de espacios que eran centros comunitarios. Entonces, estamos hablando de espacios que tienen instalaciones, pues bastante amplias, ¿no? Y que, pues bueno, no solamente terminan siendo espacios de cuidado infantil, sino que también pueden coexistir con otras cooperativas que ofrecen servicios de acompañamiento psicológico, acompañamiento a tareas. Pero la parte de las rentas, digamos, ¿no? Este costo fijo que sería el estar pagando una renta es donde pues está el apoyo, pero esto no pasa en general, no tenemos nada pues que regule o ningún lineamiento, ¿no? Que establezca que pues entidades o municipios pudieran hacerlo o debieran hacerlo. Entonces, yo creo que eso sería algo interesante. Y esta misma pregunta también estaba, bueno, está como la preocupación de la parte jurídica, legal asociado al cuidado de las infancias. Todas estas cooperativas cuentan con todas las carpetas de protección civil. Aquí es una verdadera complicación, les he de platicar, porque pues cada vez que hay sismos en esta ciudad, que es muy seguido, hay que volver a hacer un dictamen, ¿no? Hay que volver a hacer un dictamen, hay que volver a revisar la carpeta y esto pues tiene costos altos. Sin embargo, otra vez, desde algunas uniones de cooperativas se ha impulsado que crear cooperativas de arquitectos, ¿no? Que puedan ser los de REO, que les apoyen para poder sostener a costos un poquito más solidarios estas carpetas de protección civil. Y todas estas cooperativas, en este caso, aquí en la ciudad, quien está regulando pues, es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y también Secretaría de Salud. Son las dos instancias que están alrededor de estas cooperativas de cuidado infantil y que estarían, pues, bajo, digamos que todas estarían bajo la ley, ¿no? Bajo todos los criterios normativos pertinentes. Y creo que ya respondí esta que estaba bien amplia. Mientras, yo en lo que Bien. van leyendo las demás, yo me voy a regresar a la pregunta sobre el trabajo de Denise Nachmanovich. Si bien no puedo, ¿cómo decir?, afirmarlo totalmente, ¿no? Que su trabajo se base en el de Amaya Pérez por la temporalidad. Yo asumiría que sí, porque como les decía, o sea, el concepto por primera vez surgió, y eso como una nota al pie de página de un trabajo de Amaya, nada más explicando de dónde surgió, cómo fue que surgió el término, ¿no? Entonces ahí yo me atrevería a decir que sí por la temporalidad, sumado a que Denise suele declarar que su trabajo pues retoma la fundamentación de la economía desarrollada desde la economía feminista, ¿no? Y que pues en sí ella se dedica más como a desarrollar el tema desde la epistemología de la complejidad, ¿no? Entonces, pues es una dimensión como diferente, como complementaria. Entonces, es curioso porque ella, por ejemplo, amplía el concepto hacia
todas las vidas, ¿no? Hacia la sostenibilidad pero del medio, no solo de la vida de las personas, sino de todos los seres del medio ambiente, ¿no? Entonces es como un desarrollo un complemento, ¿no? Un desarrollo del propio conocimiento científico. Es así como el día de hoy venimos, ¿no? A presentarles esto, que es como desde la cuidadanía, desde el concepto planteado por Amaya, pero traído ahora hacia la economía social y solidaria y hacia otros elementos, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que sí. Pero habría que verlo, o que efectivamente lo declare o lo referencie en su trabajo. Bien, Este, pues y muchas. también, perdón, ay, Sí, gracias, sí. pero había un comentario por ahí sobre lo de incorporar el currículum y quizá, no sé, doctora, si comentarles un poco sobre la escuela de cuidados y saberes que justo recupera pues los saberes de las personas cuidadoras, ¿no? Porque por aquí también se hablaba de la importancia de recuperar pues esos conocimientos. Sí, bueno, nada más para responder, esta parte, estamos precisamente trabajando ahorita en la conformación de la primera escuela de cuidados y saberes que pues se está construyendo con la participación precisamente de cooperativas de cuidados que están pues trabajando con nosotras para poder crear contenidos de manera virtual que faciliten la capacitación. Hace rato, ¿no? Retomando cuáles son las principales dificultades, yo diría, esa es una gran dificultad, que todas y todos sepamos qué es cuidado y cómo dar un buen cuidado, ¿no? También veía la preocupación de lo legal y yo les diría, ¿cuántas veces estamos dejando a las infancias al cuidado de alguien más? Que tampoco hay ningún instrumento legal, ninguna normativa de protección alguna y pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, sí, en este sentido creo que es muy valioso, ¿no? Compartirles esto. Estamos conformando la Escuela de Cuidados y Saberes. La escuela incluye varios elementos. Pues teóricos, técnicos, desde qué es esto el cuidado, ¿no? Aspectos legales del cuidado, límites, ¿no? De lo que es el cuidado, qué es salud, qué es educación, cuestiones básicas del cuidado de la salud integral, cuidado de enfermedades crónico-degenerativas, porque bueno, hoy en el documento de hoy estamos hablando de cuidado infantil, principalmente y trabajo del hogar. Sin embargo, pues hablar de cuidados es hablar de, pues, de diferentes vejeces, hablar de pues diversidades funcionales, ¿no? Hay muchísimas otras alternativas en las cuales estas cooperativas también participan, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es la respuesta. Por último, nada más, también preguntaron cómo deciden cómo conformarse como cooperativa. Principalmente lo que hemos encontrado ahorita es las de cuidado infantil, como ya les comenté, por este cambio, ¿no? Por haber cerrado el apoyo que tenían por medio del DIF, CEDESOL, pero todas las demás tienen que ver con una necesidad sentida. O sea, las personas, las socias, socios de estas cooperativas, están viviendo una demanda extensa e intensísima de cuidados y esto les lleva a buscar una solución, ¿no? Principalmente esa es la razón. Y ya, y Bien, hasta ahí le dejo. Cambio. muchas gracias. El doctor Gustavo quiere volver a tomar la palabra, así que adelante, Gustavo, y luego se la damos a Eduardo Enrique. Gracias, Marcia. Sí tenía, o sea, de escuchar a Ana Lilia y a Angélica, sí pensaba, bueno, una cosita más que tal vez enriquezca aún más el texto, es como poner sobre la mesa esas tensiones con, por ejemplo, la participación del Estado, ¿no? Porque una vez que una de las experiencias, por ejemplo, se daba en el contexto de un DIF o de un ex DIF que sea, ¿no? Pues ahí tenemos un montón de dinámicas que no combinan con las dinámicas de reciprocidad, de cuidado, etcétera, que si bien el Estado tiene como una responsabilidad de redistribuir la riqueza, sabemos que pues como se dan las cosas en el ámbito del Estado, no siempre tiene mucho que ver con solidaridad, con reciprocidad, con cooperación, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que son importantes para que otras experiencias funcionen, también entender esas tensiones que a veces aparecen. Y una última cosa,
Sí, escuchaba a Angélica y con esa, con tal vez eso de resignificar la idea de trabajo, ¿no? Esa diferencia entre empleo y trabajo, yo creo que es muy importante y me quedé pensando precisamente si será que nuestro compromiso, si será que nuestra tarea no es precisamente luchar por la transformación del trabajo productivo, ¿no? Porque aquí siempre parece un poco que al intentar reconocer el reproductivo de cuidados como un trabajo que sostiene el trabajo productivo, como que el otro queda. Entonces, no sé, me quedaba pensando que hay que disputar esa idea de trabajo productivo y llenar ese tipo de trabajo de dinámicas de trabajo reproductivo, de cuidado, porque ahí están las dinámicas que estamos acá luchando y peleando por ellas, ¿no? Las otras, las dinámicas de individualismo, de explotación, esas pues no nos interesan. Entonces, ¿cómo podríamos también hacer ese puente? Eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias, Gustavo. Pues Eduardo, tienes Antes, levantada tu mano y si quieres ya cerramos con estas dos aportaciones. bueno, antes Elsa la había levantado. No sé si quiere tomar la palabra. Elsa, Ay, ¿estás muchas por ahí? gracias. Yo estaba aquí Perfecto, escribiendo a toda buenísimo. velocidad mis preguntas. Muchas gracias. Sí, por el tiempo ya me arrepentí un poco, pero ahora que se abrió la oportunidad, quería comentarles que me parece súper interesante lo que nos han estado compartiendo. Y sobre todo este contexto que nos están describiendo ahora mismo con relación al tránsito entre las estancias infantiles a convertirse en cooperativas de cuidado, se me hace pues súper interesantísimo y me surgen un montón de dudas que yo les quería pedir que por favor analicen y escriban un poco más sobre el proceso porque por un lado me surgen muchas dudas de cómo se va resolviendo en términos formales, como este tránsito, pues desde adoptar esta figura jurídica, cómo se resuelve el capital social, los fondos, el comodato, las instalaciones, hasta la parte subjetiva. ¿Qué significa para las personas que ya venían trabajando en este esquema justamente? Pues desde esa mirada estatal que sabemos que es súper vertical y burocrática, bueno, es la noción que yo tengo de trabajo en Estado porque lo vivo en carne propia, pero entonces, ¿cómo es ese tránsito a constituirse como cooperativistas? Entonces, eso se me hace como súper interesante. No sé si haya habido como procesos de acompañamiento por parte de quién, ya que lo que ustedes nos están comentando es que fue un tránsito masivo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, si pensando como en este mismo contexto, si ya son estas cuidadoras que ahora pasan de ser asalariadas, trabajadoras del Estado, a ser cooperativistas, pues qué implicaciones ustedes están viendo que tiene este cambio en la forma como ellas conciben el trabajo que vienen realizando, porque pienso que quizá cuando ustedes están hablando de cuidadanía, le están hablando quizá porque ya están viendo esos procesos en marcha o porque es un desafío desarrollar esa mirada, ¿no? Apropiarse de esa potencialidad. Pero entonces ustedes notan que hay un cambio cuando las cuidadoras, porque han platicado que son sobre todo mujeres, notan un cambio en esa forma de concebir los cuidados, de concebir su labor como cuidadoras al momento de hacer esa transición, o cómo es que ustedes interpretan los efectos de pasar a ser cooperativas en ese contexto en donde ya se venía trabajando previamente bajo otro esquema. Entonces, por ahí van como algunas inquietudes y muchas gracias por compartir. Muy interesante. Gracias, Eduardo. Gracias, Marcia. Gracias, Elsa, por tus comentarios. Eduardo, si quieres, vamos contigo a la última aportación y hacemos con las doctoras Ana Lilia y Angélica un cierre. Sí, yo tenía como decía tres preguntas, pero nomás voy a hacer una para por el tiempo y más bien ahí para buscarnos después, ¿no? Y seguir dialogando. Lo primero es felicitarles. La verdad es de que su texto me pareció muy interesante, lo que expusieron me pareció muy bello, su trabajo y esto de la escuela es como muy, muy inspirador también porque nos abre, bueno, al menos a mí que también llevo
como una década trabajando en estas cuestiones. Esta es un área que no había explorado y entonces me llena como de mucha alegría saber todo lo que está pasando, pero a la vez mucha preocupación, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, cuando hay que hablar de sostenibilidad, bueno, esa sostenibilidad descansa sobre el trabajo precarizado, es una sobrecarga y un esfuerzo intensivo, así fue presentado. Pero entonces yo me quedo preguntando, ¿eso es realmente sostenibilidad? Porque la precarización, el esfuerzo intensivo y la sobrecarga no me suenan como si eso fuese sostenible en realidad. Al contrario, creo que son elementos que minan la sostenibilidad y que más bien, eso, bueno, un poco es comentario o reflexión para rebotar con ustedes, y que más bien la sostenibilidad es como salir del ámbito del cooperativismo de cuidados para conectarlo con otras cooperativas como tal, lo acaban de señalar, esta posibilidad de cooperativas de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar, ¿no? Estas otras expresiones de las economías, del cooperativismo, de los bancos de tiempo, de pues simplemente relaciones de reciprocidad diversas para que se disminuya el trabajo precarizado, porque yo no creo, aunque es necesario, no creo que la precarización se reduzca a valorizar en términos monetarios, pues el cuidado, ¿no? Creo que esa es una gran reflexión que valdría la pena, no sé si ya lo escribieron, si ya lo reflexionaron, porque esto que dice la doctora Angélica de que no hay financiamiento sostenible, no hay presupuesto suficiente para valorizar todo el cuidado, pues entonces, ¿cómo realmente se va cómo es esa sociedad futura, ¿no? Es decir, realmente tenemos que luchar por el derecho y que el Estado lo asuma financieramente, pero ya sabemos más o menos que no es suficiente el presupuesto para asumir absolutamente todo el cuidado, es decir, no pasa entonces por la financiarización. Bueno, un poco ahí está como el comentario reflexión y ya con eso yo cerraría. Muchas gracias, Eduardo. Y pues les pedimos a Ana Lilia Angélica eh, esta última, digamos, ronda de respuestas y vamos cerrando porque ya son 8:46 por acá. Y no sé, doctora, si quiere empezar por el lado de las cooperativas y este proceso de cuando se convierten y cómo es. Bueno, es que justamente estaba leyendo por aquí que Alejandro, estaba preguntando, ¿no? Que si eran estas estancias subrogadas y efectivamente son estancias o eran más bien aquellas que estaban eh, en casas, ¿no? En casas habitación que la misma comunidad estaba prestando al servicio. Entonces, cuando pues se deja de recibir el apoyo que se estaba dando por cada infancia, y se le empieza a dar a los padres, pues empezamos a notar junto con ellas, al visitarlas, que pues hubo familias que dejaron de llevar a los niños, ¿no? O sea, aunque estaba el recurso, al dárselo directamente a los padres, pues los padres los utilizan para otras cosas, ¿no? Porque además se trata de familias en situación precaria. Entonces, pues bueno, pues sí, en efecto, bueno, aquí veía el comentario, pues este tipo de estancias tienden a tener pues prácticas, ¿no? Autogestionarse y efectivamente eso es precisamente lo que les facilitó el tránsito. Ya contaban con distintas prácticas de este tipo. También que en muchas de ellas hubo aquellas personas que en ese momento trabajaban para la estancia, se involucran como socias, ¿no? Dejan de ser trabajadoras y se involucran como socias, así como los padres de familia. Eso es otra característica que hemos encontrado aquí. Las madres y padres de familia se dan cuenta que en lugar de viajar 3 horas para realizar trabajo del hogar a la mitad de la ciudad, pues les conviene más quedarse a prestar el servicio en la cooperativa, ¿no? Y recibir un pago como socios de la cooperativa. Entonces, muchas de ellas, en lugar de dedicarse al trabajo del hogar, pues viajando y viniendo, yendo y viniendo, entran a trabajar, por ejemplo, en el área de cocina, ¿no? De la cooperativa, ¿no? En la cocina o apoyando
en la limpieza o en otras actividades de manera que pueden contribuir a sostener estas estancias. Híjoles, que fueron tantos temas que ya estoy con muchas cosas que hay que comentar, pero bueno, yo lo dejaría ahí y ahorita retomaré. Gracias. Muchas Y gracias a usted, Angélica. sí, perdón por no esperar. Voy a tratar de desarrollar la otra parte que tiene que ver con esta parte de la precariedad, ¿no? Dentro de las cooperativas, ¿no? Y que si entonces eso es parte de la sostenibilidad, no, eso es justo como parte de la crítica, ¿no? Porque hay textos, sobre todo, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que hablan de las cooperativas de cuidado y se presentan de repente como la gran solución, pero pues no, número uno no es tan fácil, ¿no? Y los procesos también son diferenciados. Por ejemplo, preguntaban de cuál era esa transición, ¿no? Así como para algunos grupos pudo ser más fácil, hay otros grupos que no tanto, ¿no? Que incluso llegan a funcionar más, no como una cooperativa, más bien se llaman cooperativa, pero funcionan de una manera más, desde la economía tradicional. Y ahí es en donde viene justo, como a veces la carga de trabajo recae en unas cuantas personas y si se supone que ya estamos en una organización que piensa, que toma decisiones democráticamente, que reconoce el valor del trabajo, etcétera, ¿cómo es que entonces, cómo vamos a atender eso que falta? Y la forma de atender eso que falta es a través de la formación ciudadana, ¿no? Esa es la propuesta, o sea, de manera transversal, eh, implementar o introducir dentro de estos, a lo mejor no dentro de los principios, pero sí como de la formación para ser cooperativista, por ejemplo, este, esta formación ciudadana para entonces sí empezar a reconocer otras prácticas, porque a veces, por más que tengamos, que creamos que entendemos ciertos elementos como por ejemplo las decisiones democráticas, a veces no nos damos cuenta que por otro lado estamos reproduciendo ciertas prácticas de desigualdad, justo por esta distribución desigual del trabajo de cuidado. Entonces, pues la propuesta es introducir este componente de formación ciudadana para ayudar a resolver estos temas que todavía están pendientes al interior de las organizaciones, pero que pues no es tan fácil porque también va a depender de cada organización, no todas las organizaciones tienen este los mismos problemas. Entonces, pensando en cómo sería la sociedad del futuro, a veces también nos cuestionamos mucho cómo economía social se tiende a vincular a cooperativas, ¿no? A crear cooperativas. Y decimos, no, pues tan solo el proceso de crear una cooperativa es muy complejo y a veces ni siquiera alcanza el número de personas para poder constituir una, pero eso no quiere decir que no puedan, tener prácticas de la economía social y solidaria. Entonces, bueno, ¿cómo tendría que ser esta sociedad? Pues pensamos que primero transitar a una economía en donde no todo se basa en el mercado y en el dinero, y se reconozca el valor del trabajo, como decíamos hace un momento, ¿no? Más allá de lo monetario y que entonces empecemos a reconocer que nuestra propia existencia y esfuerzo, ya tiene un valor, ¿no? Pero bueno, necesitamos, al menos desde la academia, pues empezar a nombrar estos procesos y pues estamos en eso. Y ya. No, pues muchísimas, muchísimas gracias. Es un trabajo bien potente que nos abre, como vimos, y nos permite compartir como estas otras formas de construir ciudadanía. Y Enrique, Eduardo, no sé si quieres comentar algo más de cierre. Agradecer a las personas que se Muchísimo. quedaron hasta acá y que nos vemos en la última sesión del seminario en un mes. Sí, por aquí nos estamos viendo. Eso, gracias a todas las personas que se han estado conectando a todas las sesiones. Quedará grabada esta, están todas las otras grabadas por si quieren seguir todas las discusiones que hemos tenido. Y eso, pues nos vemos en un mes. Muchísimas Hasta gracias. luego. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Luego, gracias Hasta Gracias, luego. Muchas felicidades. gracias. Buenas noches. Hasta por luego. todas las sugerencias también No, para gracias seguir a ustedes. trabajando el documento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao.